Hace frío, Moscú tiembla bajo un cielo de ceniza. Octubre de 1941. La radio transmite noticias de terror y esperanza en igual medida. El pueblo soviético contiene el aliento. La oscuridad amenaza, pero aún brilla tenue la determinación. Antes de seguir, suscríbete y comenta. ¿Qué harías si tu ciudad estuviera a punto de caer? Tus reflexiones importan. Sigamos juntos esta historia. El amanecer no existe, solo hay niebla y nieve. El viento corta como cuchillas, y más allá de los suburbios, un rugido metálico recorre la tierra helada. Es Hitler, que lanza 400.000 soldados alemanes. Nunca antes un enemigo tan grande y tan seguro había desafiado la resistencia de una ciudad como Moscú. El alto mando nazi, confiado y ciego por sus victorias, ve a Moscú como un trofeo inevitable. La Operación Tifón ya está en marcha. Cientos de tanques, miles de vehículos, una marea humana se lanza hacia la capital soviética. En Berlín, Hitler declara con su voz férrea: «El destino de Europa se decide aquí». Moscú caerá. El eco de esa sentencia recorre el frente oriental y cruza los corazones soviéticos, pero Moscú resiste. Sus calles se llenan con ciudadanos de todas las edades, mujeres cavando trincheras, niños portando agua y mensajes entre los puestos, hombres alistándose de madrugada. El suelo tiembla, pero nadie huye. En el Kremlin, Stalin observa los mapas en silencio. Sabe que la ciudad pende de un hilo. Es entonces cuando toma una decisión dramática. Convoca a Georgi Zhukov, su general más audaz y temido. Zhukov, imperturbable bajo su gorra gris, acepta el mando sin miedo. Su reputación lo precede. Es un artífice de victorias bajo presión, un maestro de la guerra móvil, el único capaz de imaginar una estrategia cuando todo parece perdido. La Wehrmacht avanza. El 30 de septiembre, las divisiones de tanques alemanes atraviesan 60 kilómetros en un solo día, aplastando defensas y sembrando el pánico en la retaguardia. Sin embargo, la maquinaria alemana comienza a mostrar fisuras. Los hombres están agotados tras largas campañas. Sus suministros escasean y el clima no cede. Mientras tanto, el pueblo de Moscú vive entre el miedo y la determinación. Se declara el estado de sitio. 2 millones de habitantes son evacuados entre el caos, el llanto y la angustia. Las estaciones de tren hierven de impotencia y dolor. Las familias se separan buscando salvar a los más pequeños. En ese infierno emocional, los panfletos alemanes llueven sobre Moscú invitando a la rendición. Pero nadie se rinde. Zhukov llega al frente, ordena erigir defensas improvisadas, coordina la llegada de reservas siberianas expertas en guerra invernal y endurece los corazones. Sus órdenes son feroces pero justas. No hay paso atrás. Moscú vive o muere con nosotros. Por las noches el frío cala hasta los huesos. Los soldados rusos visten ropas de invierno. Algunos sobreviven en trincheras hechas a mano, compartiendo trozos de pan endurecido. Sin embargo, el espíritu colectivo crece. Se cuentan historias de resistencia, hazañas de mujeres y hombres dispuestos a morir para defender su ciudad natal. La moral cambia con un acontecimiento simbólico. El 7 de noviembre, el desfile de la revolución en la Plaza Roja. Bajo fuego enemigo, miles de soldados marchan directamente al frente. El mundo observa boquiabierto la audacia soviética. Ese acto no solo eleva la moral, envía un mensaje aterrador a los invasores. Moscú, humillada pero no derrotada, está lista para pelear hasta el último hombre. A pocos kilómetros, los alemanes enfrentan un enemigo inesperado, el invierno ruso. El barro se convierte en hielo. Los tanques no avanzan, las armas se rompen y soldados prusianos, confiados en una victoria rápida, mueren congelados, incapaces de encender una hoguera por miedo a los francotiradores. Es la calma antes de la tormenta definitiva. Zhukov aguarda. Sabe que el enemigo cometió un error fatal. Subestimó la resistencia soviética y la brutalidad del clima ruso. En el horizonte asoma la aurora de la contraofensiva. La batalla por Moscú acaba de comenzar.
y en los próximos capítulos descubrirás cómo el infierno se desató y cómo una ciudad al borde de la aniquilación se transformó en chispa de esperanza para el mundo. Antes de seguir con el próximo capítulo, recuerda suscribirte y comentar. ¿Crees que Zhukov logrará salvar Moscú? ¿Qué harías tú si fueras él? Tu opinión puede salir en el siguiente episodio. Sigamos juntos este viaje por la historia. No te despegues, que la tormenta solo empieza. La noche cae como un manto espeso sobre Moscú, pero la ciudad no duerme. En la oscuridad, bajo la vigilancia del cielo estrellado, una fuerza invisible y poderosa se prepara para desatar el infierno contra el invasor. Zhukov, el hombre llamado para salvar la capital, no solo es un estratega, es la encarnación de la furia y la resistencia soviética. Sus ojos no conocen el descanso, su mente calcula cada movimiento del enemigo con precisión quirúrgica. Sus tropas están exhaustas, pero su espíritu es indomable. En las madrugadas heladas grita órdenes que arden más que el fuego. Ahora o nunca. La defensa se transforma en ataque. Antes de avanzar, un llamado urgente. Suscríbete y deja tu comentario. ¿Qué crees que se necesita para convertir la desesperación en una fuerza imparable? Tu voz da vida a esta historia. El 5 de diciembre de 1941, Zhukov recibe la orden definitiva. Las tropas alemanas están a solo 42 kilómetros del centro de Moscú, debilitadas y exhaustas tras meses de marchas y combates. Sin embargo, la amenaza es real y apremiante. Durante el otoño, Zhukov ha estado trasladando silenciosamente ejércitos desde el extremo oriente ruso y Siberia, tropas frescas y preparadas para la guerra más brutal, la invernal. Muchos de estos soldados son veteranos de conflictos en tierras gélidas, entrenados para dominar el hielo, la nieve y la muerte que parecen inseparables del invierno ruso. El general Zhukov no solo utiliza soldados, también introduce en la batalla las nuevas armas soviéticas que cambiarán el curso de la guerra. Los tanques T-34, con su blindaje resistente y adaptabilidad, y los lanzadores de cohetes Katyusha, que lanzan una tormenta de fuego como ningún otro armamento visto hasta entonces. Estas armas, junto con los batallones especializados en esquí, los Ski Inglesky, forman una combinación temible que el ejército alemán no esperaba. La sorpresa es total. Desde el Kremlin, Stalin observa y dirige desde su búnker. Los informes llegan constantemente y la tensión es máxima. Zhukov ha esperado el momento exacto para lanzar su contraofensiva. Cuando el enemigo esté herido, pero confiado, la inteligencia soviética, gracias a Richard Sorge, ya había anticipado que Japón no atacaría en el este, liberando fuerzas para la defensa de Moscú. Esto permite a Zhukov destinar 17 ejércitos a la defensa y contraataque de la capital. Cuando los primeros disparos rompen el silencio, todo estalla. Las líneas soviéticas avanzan simultáneamente en un frente de 250 kilómetros. Desde el norte con 4 ejércitos, hasta el sur con 10, sorprendiendo completamente a las fuerzas encabezadas por el general Bock. Las fuerzas alemanas, diezmadas y mal equipadas para el invierno, empiezan a sucumbir ante la feroz embestida roja, que recupera terreno rápidamente, entre 100 y 250 kilómetros de retroceso forzado en solo semanas. Los soldados prusianos caen congelados, sus artillerías son destruidas y sus tanques quedan atrapados en el barro congelado. El combate es visceral y brutal. Los soldados soviéticos luchan cuerpo a cuerpo con palas, bayonetas y una rabia que les otorga fuerzas sobrenaturales. Algunos relatos hablan de batallas donde el silencio previo solo fue roto por gritos y explosiones. ¿Qué tanques alemanes sean abandonados y dinamitados? Durante la retirada muestra la desesperación del enemigo y la intensidad del choque. Mientras tanto, en Moscú, la población vive una mezcla de miedo y esperanza.
Las mujeres, niños y ancianos preparan el suministro de alimentos, ayudan a reparar armas y fabrican municiones. Las fábricas de coches son convertidas en arsenales, las de chocolate en centros de alimentos para el frente. El espíritu colectivo se siente en cada rincón de la ciudad, fortalecido también por actos simbólicos, como el desfile del 7 de noviembre en la Plaza Roja, donde soldados, bajo el fuego enemigo, marcharon para demostrar que Moscú seguía viva. El invierno congela el campo de batalla a 40 grados, un enemigo implacable que convierte la tierra en una trampa mortal para los alemanes, que no estaban preparados para esta guerra. El frío roba vida, permite ataques furtivos y da ventaja a los soviéticos, preparados para esta lucha de supervivencia. La combinación del clima, la movilización masiva y la astucia militar de Zhukov desmorona en pocos días el sueño de Hitler de conquistar Moscú y, con ella, Europa entera. No solo la estrategia y el armamento ganan la batalla, también la furia colectiva de un pueblo que sabe que está luchando por su existencia, su tierra y su alma. Zhukov personifica esa furia, liderando con mano firme y corazón implacable la defensa y la contraofensiva. Antes de continuar, recuerda suscribirte y comentar. ¿Cómo imaginas tú ese frío insoportable y esa lucha para defender cada metro de tierra? Comparte tu opinión y ayuda a que esta historia siga viva. Durante las siguientes semanas, Moscú se convierte en un campo de batalla constante, donde cada choque, cada avance y cada retirada serán decisivos para el futuro del mundo. La infantería es solo una parte. La aviación soviética comienza a combinar esfuerzos con artillería y fuerzas terrestres en una sinfonía de destrucción que cambia el curso de la guerra. Zhukov se consolida no solo como un comandante, sino como un símbolo de esperanza, fuerza y resistencia inquebrantable. Su contraofensiva no solo detiene, sino que destruye en cuestión de minutos a divisiones alemanas enteras, haciendo que esa fecha del 5 de diciembre sea recordada como un punto de inflexión crucial. No obstante, la guerra está lejos de acabar. La verdadera batalla por sobrevivir y liberar el territorio soviético acaba de comenzar. Antes de cerrar este capítulo, un llamado más fuerte. Suscríbete, comparte este relato con tus amigos y comenta qué mensaje positivo sacas de esta historia de lucha y sacrificio. Esta es tu historia, y juntos la mantendremos viva para futuras generaciones. La batalla por Moscú, esa lucha titánica por el alma de toda una nación, entraba en una de sus fases más cruentas y decisivas. El invierno de 1941 se asentaba con su manto helado, y la ciudad estaba envuelta en un caos absoluto de destrucción, esperanza y un coraje sobrehumano. Mientras el frío congelaba hasta los huesos, el destino de Europa pendía de un hilo extremadamente delgado y frágil. Zhukov y sus tropas sabían que no había margen para errores, solo la victoria o la aniquilación total. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta qué harías tú, siendo una parte pequeña de esa resistencia masiva, luchando contra el invierno y contra un enemigo temible que parecía imparable. Este relato es viviente y tu opinión es fundamental. Desde el otoño, las fuerzas alemanas habían avanzado con una brutalidad implacable, usando la táctica relámpago, la Blitzkrieg, para penetrar profundamente en el territorio soviético hacia Moscú. Grandes ejércitos Panzer surcaban las carreteras embarradas, apoyados por una aviación que sembraba el terror desde el cielo. Pero la estrategia alemana llamada Operación Tifón, que buscaba cercar y tomar la capital soviética, comenzó a mostrar fisuras debido a la resistencia obstinada del Ejército Rojo y, sobre todo, debido a la feroz defensa que organizaría Zhukov. Los soviéticos desplegaron un cinturón defensivo alrededor de Moscú, formado por 3 anillos de fortificaciones y trincheras que defendían cada entrada a la ciudad. La movilización masiva fue histórica.
Millones de civiles con armas improvisadas, mujeres, ancianos y niños colaboraban en la defensa, construyendo barricadas y reforzando cada calle. La defensa no era solo militar, era un acto de supervivencia de toda una nación. En esta batalla, la naturaleza jugó un papel decisivo. La entrada del invierno ruso trajo temperaturas gélidas, que podían alcanzar hasta los 42 grados Celsius, congelando equipos, vehículos y soldados. La maquinaria alemana, diseñada para una guerra más rápida y en otras condiciones, empezó a fallar en masa. Soldados prusianos, entrenados para la guerra rápida y relámpago, se encontraron indefensos frente a un enemigo invisible, el frío letal. Miles murieron congelados, aislados de suministro y ayuda, incapaces de encender fuego por el riesgo de ser descubiertos por francotiradores. La llegada de grandes divisiones de soldados siberianos, entrenados para el combate invernal, fue enviada por Stalin bajo la supervisión de Zhukov. Estos combatientes, con equipo adecuado y una moral férrea, se convirtieron en la columna vertebral de la resistencia y la contraofensiva. Era ya un choque no solo entre ejércitos, sino entre la voluntad de vida y el deseo de conquista. Los días previos a diciembre fueron una vigilia constante. Moscú mantenía la respiración contenida, mientras el enemigo trataba de cercarla en cada calle y carretera. Pero el 5 de diciembre de 1941, Zhukov lanzó la contraofensiva que cambiaría el curso de la historia. Con una sincronización perfecta, sus tropas avanzaron en un frente que estaba preparado y fortalecido, tomando a los alemanes por sorpresa. Las líneas enemigas comenzaron a desintegrarse bajo la embestida combinada de tanques T-34, artillería, aviación y soldados que se movían hábilmente sobre la nieve. Esta contraofensiva fue feroz y estratégica, impulsada además por el órgano de Stalin, los lanzacohetes múltiples Katyusha. La ofensiva rusa generó una devastación aplastante en las filas alemanas. En apenas 12 minutos, según los relatos heroicos, algunas divisiones alemanas fueron completamente destruidas o capturadas, víctimas del infierno desatado por Zhukov y su ejército. Pero la batalla no se limitaba a disparos y explosiones. Cada metro de tierra ganado costaba inhumanas pérdidas. El frío y la desesperación se combinaban para obligar a soldados y civiles a resistir hasta lo imposible. Muchos testimonios hablan de combates cuerpo a cuerpo, de hombres luchando con bayonetas, palas y todo lo que tenían a mano, transformando la lucha en un infierno de valor y sangre. Las mujeres rellenaban las filas en la producción de armas y municiones, enviando suministros a primera línea, mientras en mocos fríos y oscuros se gestaba una resiliencia sin igual. El desfile de la Revolución Roja, el 7 de noviembre en la Plaza Roja, a apenas semanas antes de la contraofensiva, funcionó como un poderoso símbolo. A pesar del peligro, miles de soldados marcharon hacia el frente, enviando un mensaje claro a enemigos y aliados. Moscú resistirá y no caerá. Este acto heroico levantó la moral de la ciudad entera y del ejército, uniendo al pueblo detrás de Zhukov y la causa soviética. La batalla se prolongó semanas después, con ofensivas y contraataques en diferentes sectores. A veces, una sola calle o pueblo se convertía en escenario de una lucha feroz, con las fuerzas rojas recuperando importantes posiciones y empujando al enemigo hacia atrás a medida que el invierno se hacía más intenso. Cada avance ilustraba el colapso de la esperanza alemana y la creciente confianza rusa. El momento Moscú marcaba el inicio del declive de la Blitzkrieg. Mientras tanto, Hitler reprimía el fracaso con furia y ordenaba reorganizar las fuerzas para reintentar la ofensiva. Sin embargo, la desmoralización, la confusión en el mando y el sabotaje del frío profundo debilitaban cada esfuerzo. Los ejércitos alemanes sufrían la implacable realidad de una guerra para la que no estaban preparados. La batalla de Moscú no fue solo un enfrentamiento militar,
Fue un torrente de sacrificios, valentía y la prueba irrefutable del poder de un pueblo decidido a no rendirse. Las cifras son escalofriantes. Cientos de miles de caídos en ambos bandos. Más del doble de combatientes soviéticos y civiles muertos o heridos. Pero también millones de historias de coraje y resistencia. Zhukov, emergiendo como comandante supremo, se convierte en leyenda viva. Su liderazgo rigoroso y decidido demuestra que incluso en la adversidad más cruel, la inteligencia y la voluntad pueden cambiar el curso de la historia. Antes de avanzar al siguiente capítulo, suscríbete y comenta. ¿Qué enseñanza crees que podemos sacar hoy de esta historia de dolor y esperanza? Este relato sigue vivo gracias a ti. La lucha por Moscú había entrado en su etapa más crítica y definitoria. Tras meses de combates encarnizados, condiciones extremas y una guerra sin cuartel, la capital soviética resistía bajo un manto de nieve y hielo, rodeada por ejércitos alemanes que buscaban romper su defensa y conquistar la ciudad, símbolo de la resiliencia y el poder soviético. Antes de sumergirnos en los eventos finales de esta titánica batalla, te invito a suscribirte y compartir en los comentarios qué harías si estuvieras en medio de esta ciudad sitiada, con el frío congelándote y un enemigo aparentemente imparable a las puertas. Este relato es tuyo también, y tu voz es vital para mantener viva esta historia. La llamada Operación Tifón fue la estrategia alemana para cerrar el cerco alrededor de Moscú y tomar la capital de la Unión Soviética a toda costa. Esta ofensiva se desplegó en octubre de 1941 con una concentración masiva de fuerzas, aproximadamente 2 millones de soldados, 1.700 tanques y 1.400 aviones, divididos en grupos para avanzar desde el norte, oeste y sur, buscando rodear la ciudad y cortar sus líneas de suministro de manera definitiva. Enfrentándolos, los soviéticos habían preparado una defensa inquebrantable. 3 anillos defensivos formaban un cinturón alrededor de Moscú, combinando trincheras, búnkeres, fortificaciones improvisadas y una intensa movilización civil. A estas defensas se sumó la llegada de divisiones especiales procedentes de Siberia y el lejano Oriente, con soldados expertos en combatir en condiciones invernales extremas, quienes llegaron a Moscú justo a tiempo para reforzar la resistencia mientras el invierno ruso caía con todo su rigor. Las condiciones del terreno y el clima jugaron un papel decisivo. El otoño lluvioso convirtió el campo en un inmenso lodazal, frenando la maquinaria de la Wehrmacht y causando estragos en la logística del enemigo. Cuando después llegó el invierno, con temperaturas que descendieron hasta los 42 grados, muchos equipos y vehículos alemanes quedaron inoperativos. Soldados mal equipados murieron congelados, y la infantería rusa empleó tácticas adaptadas al hielo y la nieve, atacando con esquís y lanzacohetes múltiples, como el temible Katyusha. Los relatos de heroísmo abundan en esta fase. Jóvenes cadetes de las escuelas militares de Podolsk, muchos con apenas 17 años, fueron lanzados a la línea del frente. A pesar de su juventud e inexperiencia, combatieron ferozmente durante días, resistiendo en condiciones desesperadas y logrando retrasar el avance enemigo. Su sacrificio fue determinante para ganar tiempo para los refuerzos soviéticos. El 7 de noviembre de 1941, en plena guerra y bajo la amenaza de bombardeos, en la Plaza Roja tuvo lugar el desfile anual conmemorativo de la Revolución de Octubre. Esta marcha no solo fue un acto de propaganda, sino una declaración de determinación y moral para el pueblo soviético y para las tropas. Moscú resistirá. El desfile impulsó la moral de soldados y civiles, enviando un mensaje claro de resistencia inquebrantable. Con la llegada de diciembre, Zhukov preparó y ordenó la gran contraofensiva que fue lanzada el 5 de diciembre de 1941.
Gracias a una coordinación impecable, el Ejército Rojo atacó simultáneamente a lo largo de un amplio frente, utilizando sus tanques T-34, lanzacohetes Katyusha y tropas especializadas en combate invernal. La ofensiva causó estragos en las filas alemanas, obligando a varios cuerpos blindados a retirarse y desintegrando líneas enteras en solo minutos. El avance ruso fue implacable, y en pocos días recuperaron hasta 100 kilómetros de terreno estratégico. Esta victoria decisiva no solo levantó la moral soviética, sino que mostró al mundo que la Blitzkrieg era vulnerable y podía ser derrotada. Sin embargo, la lucha continuó feroz y agotadora, siendo un combate cuerpo a cuerpo en muchos casos y enfrentando no solo al enemigo, sino también a un clima cruel que cobraba vidas a diario. Hitler, furioso y desesperado ante las pérdidas, ordenó no permitir ninguna retirada ni avanzar con cautela, conduciendo a más bajas y confusión en las tropas alemanas, quienes se encontraron sitiados por el frío y diezmados por la ofensiva soviética. El control centralizado y rígido del dictador aumentó la desorganización y socavó las posibilidades de una respuesta efectiva. Mientras tanto, la población de Moscú vivía un enigma diario de terror y esperanza. Las fábricas funcionaban con turnos extendidos. Mujeres, niños y ancianos contribuían en la logística bélica y en la defensa civil. Cada rincón de Moscú gritaba resistencia, combinando la desesperación por la guerra con una voluntad conmovedora de sobrevivir. Finalmente, en enero de 1942, las fuerzas alemanas se retiraron a más de 150 kilómetros de Moscú, poniendo fin a la amenaza directa sobre la capital y marcando la primera gran derrota estratégica de la Wehrmacht en la guerra. Esta victoria simbólica y militar marcó el inicio de la recuperación soviética en el frente oriental y un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La defensa de Moscú no fue solo una batalla física, sino una epopeya de sacrificio humano, estrategia militar y voluntad inquebrantable. Durante meses, la capital soviética soportó una presión asfixiante, rodeada y atacada por la poderosa maquinaria nazi en una de las confrontaciones más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Este capítulo final relata cómo la valentía, la preparación y la resistencia cambiaron no solo una guerra, sino también la historia del siglo XX. Antes de comenzar esta narración final, suscríbete y comenta, ¿cuál crees que fue el mayor sacrificio de esta batalla? ¿Qué harías tú si estuvieras en esos días helados y oscuros de Moscú? A partir de octubre de 1941, la ofensiva alemana, conocida como Operación Tifón, desplegó cerca de 2 millones de soldados, apoyados por 1.700 tanques y más de 1.400 aviones, con la misión de tomar Moscú antes de finalizar el año. 2 grupos principales de ejércitos atacaron a lo largo de una línea de aproximadamente 600 kilómetros. El grupo de ejércitos, centro al mando del mariscal Fedor von Bock, desde el oeste y sur, y el grupo norte buscando cerrar el cerco por el norte. A pesar de la superioridad numérica y tecnológica alemana, la resistencia soviética se consolidó contra el avance relámpago planeado por Hitler. Los soviéticos, bajo el mando del ya mítico general Georgi Zhukov, centraron la defensa en un sistema de 3 cinturones de fortificaciones alrededor de la ciudad, que comprendían trincheras, fosos antitanque, bases artilleras y un inmenso esfuerzo popular de construcción. Más de 250.000 mujeres y jóvenes colaboraron activamente excavando defensas, reemplazando maquinaria en fábricas adaptadas para la producción bélica, reparando tanques y armamento y brindando apoyo logístico a la infantería en plena batalla. El terreno y el clima jugaron un papel insospechado, pero fundamental. Los lluviosos meses de otoño crearon un pantano gigantesco, que ralentizó el avance alemán y demostró la debilidad de su logística frente a la extensión y severidad del frente oriental.
La llegada del frío polar en diciembre, con temperaturas que llegaron a 42 grados Celsius, acabó de desorganizar a la Wehrmacht, para la que el invierno fue casi un enemigo invisible pero letal. A pesar de estas dificultades, los combates fueron intensísimos. Jóvenes cadetes de 17 años fueron enviados a reforzar las líneas defensivas en las áreas más críticas, enfrentándose en combates cuerpo a cuerpo contra tanques y tropas enemigas, capaces de resistir horas cruciales que salvaron vidas de miles y retrasaron avances decisivos. El desfile militar del 7 de noviembre de 1941 en la Plaza Roja, realizado bajo la amenaza constante de bombardeos, se convirtió en un acto simbólico y motivacional, encendiendo una luz de esperanza en medio de la tormenta bélica. Este evento reforzó la moral de las tropas y pobladores, uniendo todos los esfuerzos en torno a una única causa: defender Moscú a toda costa. El 5 de diciembre de 1941 marcó el inicio de la trascendental contraofensiva soviética. El Ejército Rojo, renovado con tropas entrenadas en Siberia para la guerra invernal, avanzó con una combinación letal de tanques T-34, lanzacohetes Katyusha y tropas adaptadas a la rigurosa geografía y clima. La ofensiva fue un golpe demoledor que hizo retroceder a alemanes cansados, mal equipados y diezmados en un repliegue forzado de hasta 250 kilómetros. Pero la batalla fue más que ataques y contraataques. Fue la historia de un pueblo entero en resistencia. Mujeres que preparaban alimentos bajo bombardeos constantes. Niños que llevaban mensajes y municiones entre líneas. Obreros que transformaban fábricas enteras para armar la guerra, ancianos que cuidaban a los heridos. La solidaridad fue arma decisiva contra la maquinaria militar nazi. La ciudad se convirtió en el símbolo universal de la resistencia ante la opresión y el totalitarismo. Hitler, al ver frustradas sus órdenes de no retroceder y perder tropas en furiosos ataques sin resultados, reestructuró el mando. Pero su autoritarismo y falta de adaptación a la guerra en el este sellaron la suerte de sus ejércitos. La rígida doctrina de avanzar a cualquier costo se transformó en una cadena de derrotas que marcaron el principio del fin para la Blitzkrieg. Finalmente, en enero de 1942, el ejército alemán tuvo que abandonar definitivamente las cercanías de Moscú, el mayor fracaso estratégico nazista hasta ese momento, que propició un cambio radical en el teatro de operaciones orientales y alentó la resistencia global contra el fascismo. La victoria en Moscú tuvo repercusiones profundas. No solo salvó la capital soviética y la moral de su pueblo, sino que dio esperanza a los aliados y demostró que el aparentemente invencible ejército alemán podía ser derrotado. Moscú recibió el título honorífico de ciudad heroica en reconocimiento al extraordinario sacrificio de sus defensores, un legado eterno hasta nuestros días. Antes de terminar esta serie legendaria, recuerda suscribirte y dejar tu reflexión sobre esta historia de coraje inquebrantable. ¿Qué enseñanza te llevas? ¿Qué te conmovió más? Tu voz es clave para que esta memoria nunca se pierda y siga inspirando a generaciones futuras.